Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este foro, El Derecho, Instrumento a la Protección del Bosque, que organiza la Profepa en el marco de la Fiesta del Bosque. En esta ocasión le voy a solicitar a la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección Ambiente, que nos brinde unas palabras de bienvenida. Por favor, adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder platicar un poquito con ustedes y más nos da gusto que apenas acabamos de iniciar y ya tenemos más de 150 participantes, lo que quiere decir que cada vez más tenemos un mayor compromiso con el ambiente. Y dentro del ambiente, pues por supuesto sabemos todos que el bosque tiene una importancia determinante, no solo porque pues desde niños lo vemos como un elemento que contribuye a que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida basada en la posibilidad de respirar aire puro, lo cual se dice pues de manera sencilla, pero en realidad cuando vemos que se empieza a perder la superficie del bosque, pues verdaderamente nos hace pensar. Sabemos todos que nuestro país tiene una superficie de 196 millones de hectáreas. De estas hectáreas, 138 son de cubierta forestal. Y esto hace que hablar del bosque sea de gran importancia. Y de gran importancia porque tampoco podemos dejar de lado que tenemos más de 100 zonas críticas forestales. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a la tala inmoderada. Una tala inmoderada que cada vez más representa problemas para la naturaleza, pero especialmente también para el ejercicio del derecho humano a un ambiente sano para lograr el bienestar de todos nosotros. Es por esto que nosotros como miembros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente celebramos participar en esta Fiesta del Bosque y poder hacer referencia y compartir con ustedes algunas de nuestras ideas en lo que corresponde al tema del Estado de Derecho, aplicado desde luego al bosque. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, consideramos que el bosque forma parte fundamental se respetan los derechos humanos y la autoridad asume compromiso con estas dos cuestiones frente al elemento fundamental de cualquier Estado, el elemento humano, depositario de la soberanía. De aquí que, bueno, pues para nosotros sea fundamental hablar el día de hoy del bosque. Y con esto, pues yo doy paso a las intervenciones de mis compañeros. Muchísimas gracias. Yo espero que logremos, aun cuando esta sesión es corte en tiempo, logremos conectarnos en cuanto a este tema. Gracias otra vez por participar, por estar compartiendo con nosotros. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sin duda es una espléndida ocasión para platicar sobre estos temas que ya nos ha comentado. Y me voy a permitir, por favor, cederle la palabra a la señora subprocuradora jurídica, que nos va a presentar el tema de la Procuración de Justicia Ambiental esta tarde. Por favor, maestra, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Lidio. Procedemos al primer tema de esta tarde que vamos a comentar con ustedes. Les preparamos una presentación, la cual voy a colocar aquí en la pantalla. La Procuración de Justicia Ambiental en el Bosque es el primero de los temas que vamos a abordar. Y la pregunta es, ¿qué es la justicia ambiental y su procuración? La justicia ambiental es un concepto que se ha desarrollado por diferentes movimientos. Entre los más importantes son los movimientos populares. Uno de ellos, catalogado como uno de los más importantes, es el ocurrido en Carolina del Norte, en los Estados Unidos,
en la década de los 80, en el cual una comunidad, ante la imposición, la determinación del gobierno de instalar un depósito de residuos peligrosos, pues se ve la necesidad de realizar protestas de resistencia pacífica para que se respete el derecho a la salud y al medio ambiente. De tal manera que el concepto de justicia ambiental se ha integrado con aspectos vinculados a una reivindicación legal de derechos humanos en torno a la salud y al ambiente, tomando en cuenta prerrogativas de carácter social, económico, laboral y de desarrollo humano. Es decir, no se limita al aspecto judicial, sino se integra desde la formulación de las disposiciones jurídicas en la materia, su aplicación, su procuración, instancias administrativas y, por último, instancias jurisdiccionales, judiciales e inclusive internacionales para la efectiva protección de los recursos naturales. Para ello se requiere de un sistema jurídico que contemple normas para limitar la interacción de los seres humanos con el ambiente, para su protección, conservación, preservación y explotación de los recursos naturales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente nace en 1992 como una institución del Estado mexicano para vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental federal. Como la institución encargada de estas facultades, tiene como último propósito lograr la justicia ambiental. Actualmente la Procuraduría cuenta con 4 subprocuradurías: la Subprocuraduría de Recursos Naturales, la Subprocuraduría de Inspección Industrial, la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental y la Subprocuraduría Jurídica, así como las oficinas de representación en las 31 entidades federativas y una en la zona metropolitana del Valle de México. Los principios de la justicia ambiental, por su relevancia, haremos alusión a ellos. El primero de ellos es el acceso a la información. Este acceso a la información debe de ser universal, debe de tener la máxima publicidad, gratuidad, celeridad y accesibilidad. En la universalidad encontramos los conceptos del interés legítimo, el interés colectivo, el interés difuso, que van más allá de un interés jurídico. En la máxima publicidad es la máxima divulgación de la información ambiental. Y en la accesibilidad tendremos también que hacer uso de los instrumentos legales, y entre ellos respetar los datos personales como datos confidenciales, así como la información reservada. Otro de los principios es la participación en la toma de decisiones. Esta se da tanto en políticas, estrategias, planes, proyectos individuales. Un ejemplo de ello es la autorización de impacto ambiental, que conforme a la ley establece la participación de personas físicas y morales para que se manifiesten y se tomen en cuenta sus manifestaciones ante actividades o obras que pueden impactar el medio ambiente. Otro de ellos, y que hemos sido partícipes de esto, es el programa sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual se dio una participación a los diferentes actores y grupos sociales para contribuir a una gestión pública con enfoque territorial, de igualdad de género y de sustentabilidad. Asimismo, en las obras regionales de alto impacto se tiene que tomar en cuenta las manifestaciones de las poblaciones aledañas. Otro de los principios es el acceso a la justicia. Este principio es para obtener una tutela completa, y el acceso a la justicia se hace efectivo cuando existen mecanismos, procedimientos y medios de impugnación claros, sencillos y expeditos. El acceso a la justicia no necesariamente requiere la existencia de un conflicto, ya que se aplica tanto en la vía administrativa como judicial. Comprende el derecho a intervenir en la formulación de la legislación ambiental, la prevención de daños ambientales,
la aplicación de la ley ambiental, el procedimiento de denuncia popular y el de inspección y vigilancia, así como todos esos procedimientos jurisdiccionales, el juicio contencioso administrativo ante la sala especializada en materia ambiental y de regulación, el juicio de amparo, la acción colectiva ante juzgados de distrito, los juicios penales, así como las instancias internacionales, como es la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la instancia de parte regulada hasta ahora en día en el Tratado de Libre Comercio. Se ha planteado por ello un derecho procesal ambiental. El siguiente principio es el principio de prevención. Responde a la obligación de reducir y controlar el daño ambiental. Esto se da por diferentes instrumentos, solo les daré 2 ejemplos. Uno de ellos es la autorización de impacto ambiental, en la cual se tienen que establecer medidas de mitigación y condicionantes para una obra que afecte el medio ambiente. Asimismo, la clausura es una medida de prevención a controlar un daño que se está ocasionando y que merece esa medida de seguridad. Otro de los principios es la sustentabilidad, es decir, los recursos naturales deben de ser aprovechados, pero dentro de los parámetros de regeneración de los ecosistemas. El que contamina paga, uno de los principios muy importantes, es decir, aquel que contamina, que daña al ambiente, debe pagar los costos para su recuperación. Las bases constitucionales de la justicia ambiental las encontramos básicamente en el artículo 1 constitucional, que establece la obligación del Estado para garantizar el respeto y la tutela a todo derecho humano previsto en la Constitución y que puedan incorporarse debido al principio de progresividad. Tal es el caso del derecho a un medio ambiente sano, que se encuentra establecido en el artículo 4, párrafo 5 constitucional. En este mismo párrafo encontramos el principio del que contamina paga, es decir, aquel que afecte el ambiente tiene la obligación de reparar o compensar ese daño ambiental. La reparación se puede dar en los casos en que el estado base se puede reincorporar a la naturaleza. Desafortunadamente, en muchos de los casos no se puede realizar esta reivindicación del estado base. Por eso, pues, establece la compensación. El artículo 25 constitucional establece el principio de desarrollo sustentable. Entre los instrumentos para la procuración de justicia ambiental con los que cuenta la Procuraduría y que está obligada a aplicar, se encuentran las denuncias populares, las inspecciones, los procedimientos administrativos sancionatorios, la aplicación de medidas de seguridad, aseguramiento precautorio, medidas correctivas y de urgente aplicación, la reparación y compensación de los daños, la conmutación de multas por mejoras ambientales, la modificación de multas cuando el infractor subsana sus incumplimientos o cumple con las medidas correctivas, la defensa legal para la protección ambiental y las denuncias penales por delitos ambientales. Estos son los instrumentos de los cuales debe de cumplir esta Procuraduría. El no proteger la cobertura forestal del país mediante la impartición de justicia ambiental pone en riesgo la vida humana, las presentes y futuras generaciones, ya que al resultar prioritaria la conservación y recuperación de las superficies forestales, se puede poner en riesgo la subsistencia del ser humano. Las infracciones administrativas en materia forestal se encuentran establecidas en la Ley General de Desarrollo Forestal, en el artículo 155, y solo haré mención de algunas de ellas, de las más, todas son importantes, pero estas son las recurrentes, desafortunadamente. Cambio de uso de suelo sin autorización, derribo de arbolado sin autorización, no presentar el aviso de fuego o utilizar el fuego sin autorización, no colocar su autorización en un lugar visible, no contar con el aviso de funcionamiento, obstaculizar
al personal autorizado por la Procuraduría para llevar a cabo sus inspecciones, llevar a cabo plantaciones comerciales en terrenos forestales, transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas forestales sin contar con la documentación que acredite su legal procedencia, no realizar los trabajos de restauración o mitigación y depositar residuos peligrosos en terrenos forestales. ¿Cuál es el reto? El reto para la autoridad y para toda la sociedad es inhibir las conductas infractoras para disuadir a la población y evitar el daño al medio ambiente. Durante 2019 y 2020, la Procuraduría ha aperturado 2.944 expedientes para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia forestal y ha concluido 1.434 de ellos en estos años, con esta distribución que ustedes pueden observar en la pantalla. Uno de los problemas que aquejan estos estados, que son el estado de Puebla, el estado de México, Morelos, Durango y Michoacán, pues es la plantación de árboles de aguacate sin tener autorización, sin tener el control de la autoridad ambiental para establecer dónde se puede realizar y dónde no se puede realizar, no tienen autorización, son infracciones. Aunque el aguacate es una situación económica para el país, también es muy importante la sustentabilidad de esta actividad. Las sanciones administrativas que se establecen por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente son la suspensión temporal, la revocación de una autorización cuando no se cumple con los términos y condicionantes, el decomiso de los materiales, de las materias primas forestales y de todos los utensilios, inclusive hasta vehículos, por los cuales se hace uso ilícito de los recursos materiales maderables, establecimiento de medidas de restauración por las partes afectadas, la clausura temporal o definitiva, parcial o total, la amonestación y la imposición de multas. En lo que va de 2019, fueron impuestas 68 millones de pesos en multas por infracciones al bosque, lo cual refleja la gravedad, y en este año se han impuesto multas que ascienden en un total de 10 millones de pesos. Recordemos que a partir de abril estamos en suspensión de plazos en los procedimientos, por lo tanto el monto es menor, existen un número de procedimientos pendientes para emitir la resolución. Como les había dicho, las sanciones impuestas en estos procedimientos pues han sido la amonestación también, la clausura de todas y cada una de las actividades por cambio de uso de suelo en terrenos forestales, el decomiso de materias primas maderables, así como el de los instrumentos con los cuales se ha cometido la irregularidad y la suspensión de actividades. Las medidas correctivas, pues la más importante es la restauración, o puede ser el trámite y obtención de autorización cuando así proceda. Hay casos en los cuales no procede y por lo tanto la clausura no se levanta, se tiene que restaurar al estado anterior o realizar las medidas de compensación. Otros instrumentos que tenemos para obtener la justicia ambiental es la conmutación, es decir, una multa impuesta por infracciones administrativas puede ser sujeta a una conmutación, pero siempre y cuando se proponga un proyecto para mejora ambiental que no se relacione con las infracciones del sujeto obligado, sino que sea mejora ambiental para el interés público. Asimismo, tenemos otra figura que es la modificación de la multa, la cual resulta aplicable cuando el infractor cumple las medidas correctivas y subsana las infracciones a las cuales está sujeto en el procedimiento administrativo sancionador. Como ustedes se darán cuenta, el derecho ambiental lo que busca es la restauración del equilibrio ecológico y la compensación, en su caso, de los daños ambientales. Les agradezco mucho su atención y les cedo la palabra al maestro Livio.
Muchas gracias, maestra. Definitivamente, como usted lo ha señalado, el gran reto que se tiene es el por parte de la autoridad ambiental, es el de inhibir estas conductas infractoras que eventualmente dañan el ambiente y pues, a través de los instrumentos para la procuración de justicia ambiental de los que usted nos ha hablado atinadamente. Muchas gracias. Ahora, como uno de los componentes de los instrumentos de procuración de justicia, uno de ellos es el de la denuncia y la participación ciudadana, por lo que voy a ceder la palabra en un primer momento al maestro Porfirio Ugalde y posteriormente al maestro Mario Alvarado para que nos platiquen ambos del tema de la denuncia como un derecho de las personas a proteger los bosques. Adelante, maestro Ugalde, por favor. Maestro, ¿tiene su micrófono apagado, por favor? A manera de introducción, queremos subrayar que la denuncia popular es el mecanismo previsto en el capítulo 7º del título 6º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que los ciudadanos, los grupos sociales, las organizaciones no gubernamentales e inclusive las propias autoridades hagan del conocimiento de la Profepa los hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales y contravengan con estas conductas las disposiciones ambientales federales. A continuación, vamos a presentarles a ustedes algunas estadísticas en materia de denuncias populares, precisamente en materia de protección de bosques. Aquí tenemos en esta gráfica que entre el año 2018 y 2020, la Profepa ha atendido 1,514 denuncias en materia forestal. Perdón, maestro Ugalde, que lo interrumpa un momentito. ¿Nos puede poner la presentación en modo más amplio? Sí, correcto. Presentación, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Decíamos que entre el periodo de 2018 al 30 de junio de este año, la Profepa ha atendido 1,514 denuncias en materia forestal. Los principales daños que se han denunciado son tala de bosques con 1,179 casos, el cambio de uso de suelo, que ha reportado 223 denuncias y 112 incendios provocados, generalmente con el objetivo de destinar en su mayoría a esos inmuebles a terrenos agrícolas. Ahora, ¿cuáles han sido las acciones desplegadas por la Profepa en este periodo para atender estas denuncias? Se practicaron 807 visitas de inspección y están pendientes por realizarse y concluir 399 visitas de inspección. En 421 casos se determinó la inexistencia de irregularidades en materia forestal, después de haber practicado las visitas de inspección, o bien se concluyeron por falta de elementos. 98 denuncias fueron canalizadas a autoridades competentes. Se determinaron 414 irregularidades en materia forestal y de ellas se impusieron 171 sanciones entre multas, clausuras, decomisos, órdenes de restauración y reforestación de los bosques, entre otras. A la fecha, se tienen 288 procedimientos administrativos en trámite que a su conclusión también podrán constituir la imposición de sanciones administrativas de las que ya nos hablaba la subprocuradora jurídica. En esta gráfica
se muestra un comparativo de las denuncias atendidas en materia forestal entre los años 2018 y 2019. Como podemos observar, hay una disminución de un 21% de denuncias por tala, mientras que las denuncias por cambio de uso de suelo se incrementaron en un 17%. Muchas de estas, como lo decía la subprocuradora jurídica, tienen que ver con el tema del aguacate, de la siembra del aguacate. Las denuncias populares por incendio también crecieron en un 25%. En las siguientes gráficas vamos a presentar el reporte del mayor número de denuncias en materia forestal entre el periodo de 2018 y hasta el 30 de junio de este año. En esta primera gráfica se muestran a las entidades federativas que no superan en número los 35 casos de denuncias forestales. Ahí destacamos a Querétaro con 32, a Chiapas con 25 y al estado de Guerrero con 22 denuncias. El resto de los estados, como podemos ver, presentan cifras menores en cuanto a denuncias atendidas. Como ya señalamos, la totalidad de las denuncias por tala ascendió a 1,179 casos, por incendio 112 y por cambio de uso de suelo se atendieron 223 denuncias. En la siguiente gráfica podemos observar a los estados con mayor número de denuncias por daño forestal. Aquí destaca la presencia de Michoacán con 425 denuncias atendidas, Oaxaca con 189 y el Estado de México con 176 denuncias. Pasaremos ahora a comentarles un poco de los mecanismos que los ciudadanos tienen a su alcance para presentar las denuncias populares. Entre ellos, tenemos al servicio de la ciudadanía la página electrónica de la Profepa, que contiene una liga para conducir al sitio en el que se puede presentar la denuncia. Otro elemento es el correo electrónico denuncias@profepa.gov.mx, la vía telefónica 800 Profepa, que consiste en el 800-776-3372, y el escrito libre, que se puede presentar directamente en las instalaciones de la Profepa. Con respecto al trámite de una denuncia popular, es de informar a ustedes que el trámite se inicia a partir de la recepción de la denuncia, se realiza un registro para su seguimiento y control, se apertura un expediente, se lleva a cabo un análisis del contenido de la denuncia, de las pruebas aportadas, y se dicta un acuerdo de admisión y calificación. Una vez que tenemos emitido este acuerdo, se determina el turno a las áreas de inspección de la Profepa para que lleven a cabo las actividades de inspección que corresponden. En la etapa de investigación se emite la orden de inspección, se lleva a cabo la visita de inspección, se levanta el acta administrativa correspondiente donde se hacen constar los hechos que podrán determinar la presunta existencia de infracciones administrativas a las leyes federales ambientales, y posterior a ello se inicia el procedimiento administrativo en contra de los presuntos responsables por haber infringido la normativa ambiental federal. Se remite y posteriormente se remite a una resolución que puede constituir, desde luego, como ya decíamos, en una sanción administrativa, multa, amonestación, clausura, restauración, decomiso u otras. Perdón, maestro, por tiempos, nos quedan un par de minutos para su presentación. Por estoy en la última lámina, muchas gracias, perdón. Queremos presentar a ustedes las preguntas más frecuentes de los ciudadanos para presentar denuncias populares. Nos preguntan, ¿qué puedo denunciar? Bueno, en materia de recursos naturales, los daños ocasionados a las especies marinas en veda permanente o sujetas a protección especial, las afectaciones en áreas naturales protegidas, la venta, aprovechamiento y uso de especies silvestres, la tala de bosques y selvas, los aserraderos clandestinos, obras y actividades que afecten ecosistemas costeros y otras. En materia industrial, se puede denunciar la generación, tratamiento, transportación, disposición final de residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera de gases, humos y partículas de aquellas industrias químicas, petroquímicas, de pinturas y tintas de celulosa y papel. Y en materia de denuncias anónimas, luego nos preguntan que si es viable presentar una denuncia anónima, y al respecto hay que señalar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 190, no contempla la existencia de denuncias anónimas,
Lo que sí regula es la posibilidad de que los denunciantes soliciten a esta Procuraduría que se guarde el secreto respecto de su identidad por razones de seguridad e interés particular. No obstante ello, si esta Procuraduría tiene conocimiento de hechos que pudieran contravenir la legislación ambiental federal vigente, se cuenta con los elementos de tiempo, modo y lugar, se atienden de manera oficiosa estas denuncias. Por último, es de comentar a ustedes que la Profepa ha venido recibiendo y atendiendo las denuncias populares en todo el territorio nacional, con independencia de la contingencia sanitaria, ello con el propósito de garantizar el cumplimiento del derecho que tienen todas las personas a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, que como ya se señaló, está consagrado en los artículos 1 y 4 constitucional. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Ugalde. Gracias por su participación. Sin duda, los datos que nos ha proporcionado reflejan pues, las afectaciones que tiene en materia de recursos forestales y las cuales, pues, evidentemente, es interesante que se conozcan precisamente para que a través de la denuncia y su valiosa orientación, pues la participación de la ciudadanía sea también determinante, como lo ha planteado la señora Procuradora, que es, pues, finalmente un complemento en cuanto a la actuación de esta autoridad administrativa de la Profepa. Muchas gracias, maestro Ugalde. Ahora le cedo, por favor, la palabra al maestro Mario Alvarado, quien va a continuar con este tema en materia de delitos federales contra el ambiente. Por favor, maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Lidio. Un gusto saludar al auditorio, a todos los que se encuentran presentes por este medio virtual. Es un privilegio participar en este foro, tratándose del medio ambiente y poder compartir esta cultura ambiental y el interés con todos los aquí presentes. Resulta preponderante para la Profepa, como órgano de procuración de justicia ambiental, proteger al medio ambiente y en especial en el tema penal. Mi participación va a ser en tema penal, esperando que dentro de esta intervención podamos incluirnos, podamos integrarnos a este tema penal que resulta relevante por independencia del procedimiento administrativo que se lleva en tema de denuncias administrativas. Bien, es menester señalar, previo a la presentación, como preámbulo, la particularidad que tiene el derecho penal en el tema ambiental, y es preciso señalar y definir lo que consideramos como delito, que se encuentra señalado en el Código Penal Federal, en el artículo 7, que es el acto y la omisión que sancionan las leyes penales, entendiéndose como un actuar o un dejar de hacer, que da motivo a una sanción penal, siempre y cuando se encuentre previsto este tipo penal dentro del Código Penal Federal incluido. Previo a ello, vamos a proceder a proyectar la presentación que nos va a servir de apoyo para esta exposición que vamos a realizar. Bien, hablaríamos de la problemática actual que se presenta, que ya en muchas ocasiones se ha señalado, que tenemos una deforestación a causa de la tala, a causa de los incendios, a causa del cambio de uso de suelo, y para nuestra fortuna, todas estas actividades del ser humano, que son acciones que afectan al medio ambiente, se encuentran protegidas por nuestro derecho penal. Cabe señalar que dentro de la problemática actual que se presenta en torno al medio ambiente y en específico a los delitos de la biodiversidad, que se encuentran previstos en el Código Penal en el título 20, es señalar que durante el transcurso de los años la deforestación ha llegado a excesos, y estos son a causa principalmente de 3 factores, que es el cambio de uso de suelo, ya sea porque ese cambio de uso de suelo se dé para fines de agricultura o en su caso para un fin ganadero, incendios que se dan por descuido del ser humano o en algunos casos provocados, que estos incendios al ser provocados lo que hacen es deforestar y que se puedan utilizar esos predios para un uso distinto del forestal. Y sin dejar de mencionar
la tala, que lamentablemente se usa para fines lucrativos, donde se encuentran aserraderos y personas que hacen mal uso de los bienes forestales para convertirlo en un comercio. Todo esto indiscutiblemente ha afectado al medio ambiente e inclusive parte de lo que estamos viviendo hoy en día es un desequilibrio, y ese desequilibrio ha sido a causa de todos los factores que redundan en el medio ambiente, ya sea al no tener los árboles que generan un ambiente sano, se dan las inundaciones, se dan las sequías, y eso afecta a toda nuestra biodiversidad, afecta la vida de los seres humanos, la calidad humana, se presentan sequías o se presentan excesos de lluvia como son las inundaciones, lo cual refleja y nos obliga a tener que proteger el medio ambiente, y unas de esas protecciones las tenemos tuteladas bajo el derecho penal, que más adelante expondremos a detalle. Dentro de las actividades que tiene la Procuraduría, tenemos por un lado, basado en el derecho administrativo, las inspecciones que realizan las áreas encargadas de ello por parte de la Profepa, y que realizan todo un procedimiento y se imponen sanciones. Y en otra vertiente tenemos nuestro derecho penal que protege al medio ambiente a través de una denuncia. A diferencia de la denuncia que expuso mi compañero que antecedió, tenemos la denuncia penal prevista en el Código Penal Federal, la cual puede hacer cualquier persona si se trata de un derecho de oficio, o en el caso de los delitos de gestión ambiental, la podemos hacer nosotros como institución Profepa. Bien, previo a mostrarles esta lámina y detallar todas las denuncias que se han presentado, es pertinente ubicarlos primeramente en la definición de delito, que ya se señaló, y después circunscribirlos al Código Penal Federal, que es nuestra ley que regula los tipos penales, es decir, donde se encuentran establecidas las conductas por las cuales merece una sanción penal. Dentro del Código Penal Federal, en su título 25º, se encuentran establecidos los delitos ambientales y de gestión ambiental. ¿Por qué esta división? Porque los delitos ambientales contemplan 3 grandes rubros que se encuentran en el capítulo 1, 2 y 3. El primero, que habla de actividades tecnológicas peligrosas. El segundo, que es relativo a la biodiversidad, que es el tema que nosotros vamos a abordar en este tema, porque dentro de este capítulo de la biodiversidad se encuentra el artículo 418, que prevé, para nuestra fortuna, las conductas que son sancionables penalmente, que en este caso es, en la fracción primera, el desmonte, la destrucción de la vegetación natural, como una conducta típica y sancionable penalmente. La segunda es el corte, el arranque, el derribe o la tala de los árboles. Y el tercero se refiere al cambio de uso de suelo forestal. Ubicándonos en este contexto, podemos decir que el derecho penal, al tutelar en el artículo 418 estas conductas, son sancionables penalmente, y por tanto, nosotros como Profepa, y que lo hacemos de manera cotidiana, con el propósito de preservar el medio ambiente en concordancia con el artículo 4 constitucional, que consagra el derecho al medio ambiente, nosotros como Profepa presentamos esas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, y nos convertimos en víctimas y ofendidos representando a la sociedad. Esta coordinación con la Fiscalía General de la República resulta importante porque ellos son quien llevan la acción de la justicia. Sin embargo, nosotros participamos de manera solidaria
activa y generando sinergia para que todos nuestros asuntos llegan a buen puerto con sentencias condenatorias donde se puede imponer una prisión, una multa y la reparación del daño. Cabe destacar que la sinergia que generamos con la Fiscalía son en 3 vertientes, una en la unidad que tenemos a nivel central que ve delitos ambientales, otra a nivel de todas las delegaciones, que tenemos la cobertura nacional con las delegaciones, y la última en tema enfocado a delincuencia organizada. Bien, haciendo esas acotaciones, cabe destacar en esta lámina las denuncias penales presentadas a nivel nacional, y aquí señalamos las que se refieren a desmonte, tala y cambio de uso de suelo en el año 2019, debiendo destacar que son todas las denuncias presentadas y que los estados que representan el mayor número de denuncias es Michoacán, Campeche y San Luis Potosí. En el año 2020, que sigue transcurriendo, también tenemos denuncias presentadas por desmonte, tala y cambio de uso de suelo, que son las conductas previstas en el artículo 418 que ya señalamos, que se encuentran previstas en el Código Penal Federal. Y aquí cabe destacar que los estados que tienen mayor índice de denuncias, nuevamente tenemos a Michoacán, a Nuevo León, en este caso a Quintana Roo y San Luis Potosí. En esta lámina podemos ver lo que se mencionó respecto del artículo 418, que prevé las conductas típicas que pueden ser sancionables por la ley penal, y aquí nos enfocamos a la conducta establecida en la fracción primera, que es desmonte o destrucción de la vegetación natural, y aquí podemos observar las denuncias presentadas. En tratándose del mismo artículo 18, pasamos a la fracción segunda, que es el corte, arranque y derribe, o como comúnmente se señala respecto de la tala, y aquí tenemos los números de los estados donde se han presentado las denuncias por cada uno de los años. Y hablando del cambio de uso de suelo, que no resulta menos importante, previsto en la fracción tercera, también tenemos en esta gráfica y podemos observar los estados en los cuales existe mayor incidencia, destacándose nuevamente Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí. Es pertinente señalar, previo a concluir la participación, que la Profepa tiene el compromiso firme de evitar estas conductas, de combatir a estos infractores a través de la protección del derecho penal. Se están haciendo todas y cada una de las acciones, comparecemos en audiencias, coadyuvamos con la Fiscalía y hacemos todas las acciones legales contundentes para que estos infractores sean sancionados por la ley penal y, sobre todo, que sean condenados a la reparación del daño. Que esta reparación del daño, cabe señalar, se encuentra prevista en el artículo 420 del Código Penal, en correlación con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la cual se encuentra previsto los términos en los que se puede dar esa reparación del daño. Y como último punto, antes de concluir, es que también tenemos dentro del ámbito penal y dentro del apartado de delitos ambientales el tema de los delitos de gestión ambiental, que esto se traduce en que en el caso de que los responsables administrativos, es decir, dentro de un procedimiento administrativo, incumplan con una clausura, presenten documentación falsa, nosotros tenemos esa posibilidad y esa facultad para ejercer acción penal en contra de ellos, y que no obstante de la sanción administrativa que han sido impuestos, a través del derecho penal también se pueda seguir un procedimiento penal y con ello sancionar en materia penal. Para concluir, podemos decir que en 2019 y 2020 se tienen las cifras a través de las cuales se puede advertir que los estados que tienen mayor incidencia en denuncias penales es Michoacán, Campeche, Quintana Roo y San Luis Potosí,
y que con la presentación de todas estas denuncias penales indiscutiblemente se pretende y se quiere inhibir la comisión de estos delitos. Muchísimas gracias al auditorio y todos estamos en pro del medio ambiente. Muchas gracias, maestro Alvarado, por su presentación. No cabe duda lo importante que es conocer las conductas delictivas en contra de la biodiversidad y en concreto estas figuras de las que nos ha platicado, de la tala, desmonte y cambio de uso de suelo sin autorización, sin duda específicamente pues lo que tiene que ver con la afectación a áreas forestales naturales de las que nos ha venido platicando. Muchas gracias, maestro. Ahora, conforme al orden del día, me permito cederle la palabra a la subprocuradora de Recursos Naturales, la maestra Abigail Díaz de León, quien nos platicará del tema de los actos para comprobar el cumplimiento de obligaciones en materia forestal. Muchas gracias. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este día, en este ejercicio de la Autoridad Federal de Protección al Ambiente, de compartir parte de nuestras acciones y de nuestras atribuciones. El tema que me ha tocado desarrollar para ustedes, voy a compartir la presentación. El tema es actos para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia forestal. Estos actos derivados de un acto de autoridad y en el tema de inspección y vigilancia. Antes de abordar, quisiera compartir con ustedes unos datos. Estos datos son del último reporte de este año, del 2020, que nos da y comparte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, donde ellos hacen una evaluación de los recursos forestales a nivel mundial para establecer el número de millones de hectáreas con las cuales cuenta el planeta. Y ahí tenemos que el 31% de la superficie del territorio de nuestro planeta está compuesto por una superficie forestal. También nos hace la clasificación de acuerdo al tipo de zona climática y vemos aquí que tenemos un 45% en zona tropical, un 27% de bosques en zona boreal, un 16% en zona templada y en subtropical tenemos un 11%. Esto porque es importante para nosotros como mexicanos. Dentro de los países también se identifica el número de millones de hectáreas con los cuales cuentan. Y tenemos que en 5 países, de acuerdo a este reporte de la FAO, establece que el 20% lo tiene Rusia, el 12% Brasil, Canadá tiene el 9%, Estados Unidos el 8% y China el 5%. México, nosotros tenemos el 3.4%. De acuerdo a la superficie que estamos viendo en la imagen, tenemos 138 millones de hectáreas de cubierta forestal. Esta es la magnitud de los problemas que tenemos como autoridad, y no solo como autoridad, sino como población civil que debemos de proteger y cuidar pues, nuestros recursos naturales. ¿Qué pasa cuando impactas un bosque? No es solamente el bosque, la madera o los recursos maderables, no maderables. Estás impactando a la biodiversidad que habita en ese bosque. Y en ese bosque tenemos fauna, flora. Y somos uno de los países, estamos catalogados como el número 17. Entonces, cada vez que impactamos un bosque, estamos impactando la biodiversidad de todo el territorio nacional. Aquí están los porcentajes. Me permití hacer esta tablita de porcentajes para que vean el nivel que ocupa México. Estamos después de 5 grandes economías que protegen sus bosques y sus recursos naturales. Y México pues tiene una gran responsabilidad al tener a nivel mundial un 3.4% para proteger.
Ahora, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece en su artículo 154, esta es la base, establece que la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, va a tener las atribuciones para, y establece, dice, su función primordial va a ser la salvaguarda y patrullaje de los recursos forestales. Esto es muy importante porque las facultades son federales y aquí hay mucha confusión con los estados y los municipios. La protección, la vigilancia y la inspección corresponde a la autoridad federal. Otra de nuestras obligaciones y de estas atribuciones que nos competen van a ser los actos de investigación técnica. Va a ser la inspección, la vigilancia, y vamos a verificar también el cumplimiento de todas las obligaciones y todo lo que exige el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia forestal. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas con las que se encuentra esta Subprocuraduría de Recursos Naturales y a través de los actos de vigilancia y inspección? Los más recurrentes, como ya se han comentado, son el cambio de uso de suelos en terrenos forestales sin autorización. ¿Por qué pasa esto? Porque se abre tierras a cultivo donde no tenían la autorización, donde también se hacen desarrollos para vivienda, para asentamientos humanos. Y aquí tenemos otro fenómeno, se dan las invasiones. Esto quiere decir que ni siquiera son dueños de los terrenos y entran a una posesión a través, pues, de invadir propiedades, tanto propiedades federales como propiedades de particulares. Y también tenemos otro fenómeno muy, muy grave que se está presentando, que es el desarrollo de proyectos turísticos inmobiliarios, que no tramitan su cambio de uso de suelo y inician con una obra cometiendo infracciones administrativas. Tenemos otra falta administrativa muy recurrente, que es el aprovechamiento ilegal e inadecuado de los recursos forestales, maderables y no maderables. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen autorizaciones tampoco y están haciendo, pues, actos fuera de la ley administrativa y también están cometiendo a la vez un delito sancionable en materia penal, como ya hemos escuchado, los delitos ambientales. ¿Qué más presenta todas estas irregularidades y los retos de combatir? Es el tráfico de especies tropicales de madera. Y entonces encontramos que el caso más grave, pues, es en el sureste mexicano. Y también tenemos los incendios forestales que son provocados. La mayoría de ellos son provocados, pues, para cambiar el uso de suelo e incendiar y después solicitar, pues, que quieran hacer los terrenos agrícolas. Tenemos otro grave problema que es la tala ilegal a nivel nacional. En todos los estados, como vimos, la superficie del territorio, cada estado tiene y es impactado por la tala. Ahora, quiero compartirles un poco cómo es el procedimiento administrativo en materia forestal. Tenemos que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable nos establece que nosotros podemos llevar los actos de inspección. Estos pueden ser a través de una orden, generamos una orden y programamos una inspección. O también podemos generar cuando se presentan hechos en flagrancia. En ese momento la autoridad ambiental de Profepa está facultada para levantar un acta circunstanciada y iniciar un procedimiento al que cometió la posible infracción, porque va a tener sus derechos de debido proceso durante todo el procedimiento administrativo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? La flagrancia, ahorita más adelante vamos a ver imágenes. Tenemos operativos permanentes donde no llevamos una orden, porque no sabemos quién va a ser el inspeccionado. Y en ese operativo permanente se encuentra una persona cometiendo una infracción. Y también tenemos los sellamientos. Cuando hacemos en las carreteras, revisamos las cargas del transporte que lleva estos recursos maderables. Ahora, una vez que tenemos la orden de inspección, que es la programada,
o a través de la no programada, cuando levantamos el acta, en ese momento el inspeccionado o el visitado tiene derecho a manifestar y a presentar los documentos para acreditar a la autoridad la legal procedencia de los recursos maderables. Puede reservarse el derecho y después, una vez cerrada el acta, se entrega el original al inspeccionado o al visitado y al cual se le dan 5 días para que acredite y presente documentación a la autoridad administrativa de Profepa. Pasados estos 5 días, la autoridad, si presentaron documentos, se hace la valoración de los documentos y a través de la valoración de documentos podemos encontrar que nos pudo haber acreditado la legal procedencia y podemos cerrar el procedimiento. ¿Qué puede pasar también? Que no nos acreditan la legal procedencia y que encontramos posibles infracciones. Todavía dentro del procedimiento, nuestro visitado inspeccionado tiene derecho a ofrecer, se abre otra etapa probatoria, donde se le conceden, después de emplazarlo y decirle que ha cometido posibles infracciones en materia forestal, que nos aporte las pruebas para poder nosotros o él, esa persona, desacreditar o nosotros como autoridad acreditarle la infracción administrativa. Pasan los 15 días, no nos presenta pruebas o nos presenta pruebas, valoramos como autoridad y determinamos dar 3 días para alegatos. Es otro momento que le damos al inspeccionado visitado en su debido proceso para que sustente o argumente hechos para desvirtuar las infracciones administrativas. Una vez que agotamos estas etapas, tenemos ya nosotros como autoridad, estamos limitados por 20 días para emitir la resolución. Y la resolución puede ser una resolución donde a través de todos estos documentos que nos acreditó, nos pueda probar que desvirtúa el incumplimiento de la infracción administrativa o nosotros probar como autoridad que no nos acredita la legal procedencia de esos recursos forestables. Más adelante vamos a ver cuáles son las sanciones que podemos nosotros establecer en esa resolución administrativa. La mayor de ellas es una amonestación cuando es la primera vez que comete la infracción, puede haber reincidencia, hay una imposición de multa, algo muy importante, hay clausuras y también puede haber el decomiso, tanto del transporte como de la materia forestal, maderable o no maderable. Ahora, quiero compartirles cuáles son las actuaciones que hacemos como autoridad administrativa en materia forestal. Y en este caso nosotros nos valemos a través de nuestros inspectores federales. ¿Quiénes son nuestros inspectores federales? Pues son ingenieros forestales, biólogos, agrónomos, ingenieros en ciencias naturales y técnicos forestales. Todos ellos en esa acta de inspección van a plasmar todos los hechos y van a describir qué es lo que encuentran en el tiempo en el que están levantando esa acta de inspección. Esto es muy importante, tiene que tener la fecha del día que se está realizando el acta, los nombres de los inspectores, tiene que estar acreditados con su credencial, tiene que establecerse el número de su credencial. Todo esto es en protección también del visitado y del inspeccionado, protegiendo y el debido proceso, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, una vez que nuestros inspectores tienen su orden de inspección, pueden llevar a cabo las visitas para revisar los aprovechamientos, que hay autorizaciones que emite la Secretaría de Medio Ambiente, y también nos podemos encontrar que llegamos y no tienen las autorizaciones y están haciendo los aprovechamientos de los recursos forestables. ¿Qué podemos encontrar también? Cambio de uso de suelo con autorización o sin autorización. Nos tienen que demostrar y documentar con las autorizaciones por parte de la autoridad administrativa. También revisamos los programas de manejo y los registros, el Registro Forestal Nacional, donde están los autorizados. También revisamos el transporte, las cargas que llevan de recursos forestables. Nos tienen que documentar con las remisiones o los reembarques que esa madera que están transportando o recurso no maderable que están transportando es el que dice la remisión, en los horarios que dice la remisión que tiene que ser transportado. Y también tenemos que encontrar las facturas.
En el caso de los CAT, que son los Centros de Almacenamiento y Transformación, tenemos que solicitar la autorización de ese centro de almacenamiento de transformación del recurso forestal. Tenemos que revisar los libros de registro y otra vez las remisiones y los reembarques que emiten para esa madera que va a ser transportada y que va a salir de ese centro de almacenamiento o de transformación. Y tenemos también avisos que se hacen a la Secretaría de Medio Ambiente, y esta documentación son las pruebas que nos presentan los visitados y los inspeccionados. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos que, como les comentaba, encontramos a través de estas atribuciones que tenemos desde la Subprocuraduría de Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal? Los inspectores, cuando hacen sus visitas de inspección, ¿qué van a encontrar? Ya lo comentamos, cambio de uso de suelo, porque quieren hacer mayor los terrenos agrícolas, zonas urbanas, el sobreaprovechamiento del recurso, tienen una autorización para determinado volumen de aprovechamiento, o no utilizan ese volumen. También puede ser, lo van diversificando, son aprovechamientos de 10 años que les dan las autorizaciones. Y luego tenemos también, esto es muy importante, notificaciones de saneamiento. También vamos a inspeccionar y a verificar estas notificaciones. Esto es cuando se notifica que hay plagas en un bosque y entonces tienen que ser removidos los árboles y los recursos forestales para evitar pues que se extienda. Y también tenemos otra infracción que encontramos, que es la extracción ilegal, que es cuando no existen las autorizaciones, y pues esto es conocido como tala. Bueno, como vemos, estas fotos son lo que encontramos en los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales. Y algo muy importante es el lavado de madera. ¿Qué es esto de lavado de madera? Que con documentos oficiales ellos tramitan y transportan y sacan y movilizan madera que no es madera que venga de un procedimiento o de un proceso con documentos. Compran madera ilegal. La otra cosa que encontramos es la clonación de las marcas. Esto es en materia de exportación de recursos forestales. El sello que tienen para exportar, pues hacen una clonación y embalan la madera para la exportación sin llevar a cabo los procesos de tratamiento fitosanitario. Entonces también estamos con un problema que es de exportación con maderas que pueden llevar problemas a otro país cruzando fronteras. La inspección de filtros carreteros. Aquí que encontramos alteración de documentos, fechas, horarios, firma, volumen, el mal uso de la documentación. Esto es que pueden transportar madera, mientras no los detengan y los revisen, siguen usando el mismo documento y pueden hacer varios viajes con varias cargas. Y también que puede hacer, nos ocultan especies. Tenemos transporte de especies combinadas, traen documentos para un tipo de especie forestal y resulta que traen otro tipo de madera. Ahora, ¿cuáles son las sanciones administrativas? Y esto es lo que le importa a todo el mundo. O sea, ¿cómo me vas a sancionar? Me iniciaron un procedimiento, no tengo cómo acreditar pruebas, cometí las infracciones, reconozco que cometí las infracciones. Bueno, en la resolución, la autoridad administrativa va a establecer una amonestación, va a establecer una multa económica derivada de la infracción, hay un mínimo y máximos, va a haber una suspensión temporal. En el caso de los centros de aprovechamiento y transformación, podemos tener clausuras totales, parciales. Podemos solicitar la revocación de esas autorizaciones cuando hay abuso de los aprovechamientos y de los volúmenes. Podemos decomisar las materias primas forestales y podemos clausurar definitivamente. Y algo muy importante es que también establecemos las medidas de restauración del área afectada. Aquí algo muy importante es que en esa medida de restauración pues tarda entre 50 y 150 años de regresar a su condición original.
Ese es el daño que se hace cuando no hay un aprovechamiento regulado en los bosques de México. Ahora, los resultados que tenemos en cuanto a 2019 y este año, lo que va de este año, pues las acciones que se han realizado con 222 inspectores federales en materia forestal son 2.986 inspecciones, 1.088 recorridos de vigilancia, 237 operativos forestales y hay resultados de esto, se los va a compartir en la siguiente presentación mi colega que continúa. Ahora yo les quiero compartir nada más 3 imágenes de fotos de lo que se ha hecho. Hubo una clausura de brechas en 107 hectáreas. Quieren parcelar 4,000 hectáreas en la selva del ejido de Chambén, en Campeche. Aquí vemos los sellos de clausura de estas brechas. Nos acompaña la Guardia Nacional por protección a nuestros inspectores federales. En el caso de Jalisco, en noviembre y febrero de este año se clausuraron 33 predios por desmontes por el tema de que quieren pues hacer cultivos de huertas de aguacate. Y finalmente, aquí en la Ciudad de México estamos haciendo inspección y vigilancia tanto en Milpalta como en Tlalpan y empezamos sellamientos, esto es pues inspeccionar en las carreteras el transporte para iniciar procedimientos de inspección. Y pues muchísimas gracias a todos. Esta es la participación por parte de Inspección y Vigilancia en materia forestal. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Díaz de León, por su exposición. Cabe resaltar la importancia de estos instrumentos de control que nos ha expuesto en el ejercicio de estas acciones que llevan a cabo para supervisar y coordinar y las acciones de inspección y vigilancia que tienen a su cargo en el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos forestales, entre otras. Aprovecho también para comentar que muchas de las preguntas que nos han estado llegando, muchos de esos datos se han venido comentando, no obstante será puntual respuesta a las preguntas y las inquietudes que ha tenido amablemente el público que nos está acompañando esta tarde. Ahora, para hablarnos del tema acciones y operación para combatir la tala ilegal, le cedo la palabra al ingeniero Patricio Vilchis. Por favor, ingeniero, muchas gracias. Sí, buenas tardes. A continuación, explicaré las acciones y operaciones que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realiza para combatir la tala y la comisión de ilícitos forestales. Sí. En la Procuraduría ha identificado que la problemática forestal se concentra en 122 zonas críticas forestales, en 28 entidades federativas, considerando que las zonas críticas forestales son lugares con alta frecuencia de ilícitos, asociados a otros delitos que cometen grupos de taladores, lo que requiere y justifica la participación coordinada con fuerzas de seguridad pública. Coinciden territorialmente en su gran mayoría con las áreas naturales protegidas, albergando ecosistemas forestales que aportan valiosos servicios ambientales para toda la población. En cuanto a la degradación, que es la siguiente lámina que estamos viendo, es un proceso de disminución de la capacidad de los terrenos forestales en uno o en varios de sus componentes para brindar servicios ambientales, así como la pérdida o reducción de su capacidad productiva. La degradación es una etapa de la deforestación donde se destacan actividades de desmontes que inciden en un 82%, la tala ilegal en un 8%, los incendios forestales con el 4%, las plagas y enfermedades en un 3%, el cambio de uso de suelo autorizado en un 2% y otros factores diversos en un 1%. En la lámina podemos apreciar un mapa donde podemos ver los niveles diferentes de degradación que padece el país, que van de ligera, moderada, severa y extrema. Esto causa la deforestación que tenemos en nuestro país. La deforestación se entiende
como la conversión de terrenos forestales arbolados a otro tipo de uso de la tierra por causas inducidas o naturales, o bien la reducción permanente de la cobertura de copa por debajo del umbral del 10%, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. A pesar de que la tasa de deforestación se ha reducido en el transcurso de varias décadas, y la última reportada en el informe FRA, por sus siglas en inglés de la FAO, de aproximadamente 92,000 hectáreas perdidas por año, sigue siendo una cifra alta, y no solamente pone en peligro la superficie, sino también la permanencia de la biodiversidad debido a la reducción de hábitat de un sinnúmero de especies forestales, por lo que es indispensable atender la deforestación en forma coordinada. En la gráfica podemos apreciar dos mapas. En ellas están comparando en color rojo la forma como se va desplazando la vegetación que corresponde al color verde. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en la Procuraduría? Las acciones y operaciones que realiza para combatir la tala, como ya se comentó, es la vigilancia, que nos permite detectar ilícitos, lugares y actores. Los recorridos, para cubrir la mayor cantidad de superficie afectada. Los filtros de revisión al transporte de materias primas forestales. Las inspecciones que van dirigidas a aserraderos y madererías, así como a predios. Y los operativos forestales que pueden conjuntar todas las acciones anteriores. En cuanto a ilícitos forestales, en los últimos años hemos detectado la presencia de grupos organizados y que se ha incrementado paulatinamente en actividades de tala ilegal, siendo este ejemplo o este elemento el que justifica la necesidad de contar con apoyo y resguardo de cuerpos de seguridad pública. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha establecido y ha impulsado el Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal. El propósito del programa es cumplir con la obligación del Estado de garantizar el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los gobernados, en su vertiente relativa a la preservación, conservación, cuidado y recuperación de las superficies forestales de nuestro país, tanto aquellos que se comprenden en zonas críticas como en lugares específicos a través de 4 subprogramas. Uno es la inteligencia, seguridad y justicia. La 2, la impartición, la importación, exportación y fiscalización. 3, la prevención, disuasión y acciones mediáticas. Y la 4, el desarrollo social y económico. Ahora bien, para lograrlo, necesitamos una coordinación interinstitucional e intrainstitucional. Para el desarrollo de estos operativos, es necesario establecer una coordinación con cuerpos de seguridad de los 3 niveles de gobierno, a fin de establecer la planeación y estrategia que sustenta cada acción operativa, como son la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda, así como policías estatales y municipales. En el desarrollo de acciones de desarrollo social y económico, juegan un papel importante la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y sobre todo la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La función de los operativos forestales es una estrategia para abatir la problemática en la implementación de todo lo que es el combate a la tala ilegal. Se encuentra en este aspecto el desarrollo de operativos forestales. Los operativos se definen como acciones conjuntas que la Profepa lleva a cabo con fuerzas de seguridad pública encaminadas a atender, a controlar, inhibir y sancionar las conductas que atentan contra nuestra riqueza natural y el medio ambiente. ¿Cómo se hace la planeación de los operativos? Durante la planeación operativa se realizan 3 acciones. 1 es la recopilación de información a través de prospecciones e información de inteligencia,
revisión y preparación del sustento jurídico administrativo de las acciones propuestas. Otro es el planteamiento de la logística que sustentará el operativo, como son los recursos humanos y los recursos materiales, así como aquellos que se aprecien complementarios en el desarrollo de las acciones. También se establecen reuniones de coordinación con las instituciones participantes para el intercambio de información y el establecimiento de estrategias para atender problemáticas concretas. ¿Cuáles son los tipos de operativos? Los operativos, de acuerdo a su naturaleza y al daño, a los actores y a los factores, son los que definen su alcance. Estos pueden ser, por su extensión, pueden ser locales, regionales o nacionales, y por su duración pueden ser temporales, intermitentes o permanentes. Es decir, los operativos lo que buscan es atender la comisión de ilícitos forestales, entendiendo como ilícitos forestales todo tipo de conductas que van en contra del cumplimiento de la normatividad forestal y que dañan severamente los recursos forestales, poniendo en riesgo la permanencia, rompiendo el equilibrio ecológico y limitando sus beneficios ambientales. También la Procuraduría desarrolla sellamientos forestales, que son instrumentos para atender la problemática de una o varias zonas a largo plazo, cuya función principal es erradicar el factor ilícito a través de la prevención y la disuasión. En ella, los sellamientos se establecen para que a través de recorridos, filtros de vigilancia e inspecciones periódicas se busque contener la tala en gran escala y a través de la aplicación de denuncias penales, suspensiones, clausuras y aseguramientos, reducir la intensidad y cantidad de los ilícitos hasta establecer una zona de prevención, reduciendo con ello todo el ilícito forestal. También, dentro de los operativos y de acuerdo a sus propias características de cada zona crítica, en algunos casos se efectúan recorridos nocturnos, con el objeto de detectar la comisión de ilícitos forestales en flagrancia. De esos recorridos y de esos operativos que nosotros desarrollamos, hay operativos que se establecen de acuerdo a la temporada. Existen operativos en temporada navideña, que van dirigidos a evitar el daño a los bosques y la extracción ilegal de musgo, de heno, de vara de perlilla. También hay operativos que se realizan para atender todo lo que son los incendios forestales intencionales, para desalentar la extracción ilegal también de recursos forestales no maderables, como son la tierra de hoja, los hongos, semillas o individuos completos, como son en el caso las cactáceas o las orquídeas. Todos estos son recursos forestales no maderables. En un operativo forestal pueden realizarse de manera simultánea todas estas acciones de inspección o bien se pueden realizar en una sola de ellas, cuando es enfocada a un solo objetivo, por ejemplo, un operativo dirigido solamente a la inspección a centros de almacenamiento y transformación que pueden operar de forma ilegal en una zona crítica. Como un ejemplo de una acción operativa, tenemos el programa operativo en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Perdón la interrupción, ingeniero. Nos quedan 3 minutos de su participación, por favor. Sí. Gracias. En este caso, la reserva se encuentra en los estados de Michoacán y en el Estado de México. Esto es para cubrir una superficie de atención de 56,000 hectáreas. El programa ha logrado frenar la tala ilegal a gran escala en 3 vertientes. Se atiende el cambio de uso de suelo para la ampliación de las fronteras agropecuarias, se reduce la excesiva capacidad instalada en centros de almacenamiento y transformación y se revierte el sobreaprovechamiento de recursos forestales y el lavado de madera. En cuanto a las acciones 2019-2020, hemos aplicado operativos, inspecciones, filtros, recorridos e inspecciones a aserraderos y en ellos hemos asegurado madera, carbón, vehículos, motosierras, equipos y herramientas. Otro ejemplo que tenemos como un sellamiento forestal es el que llevamos a cabo en la zona sur de la Ciudad de México. En ese sellamiento lo que hacemos es vigilar todos los recursos forestales de las alcaldías de la zona sur
donde hay una extensión de cerca de 87,310 hectáreas que corresponden también a zonas de conservación. En esto hemos logrado mantener un acercamiento con las comunidades, realizar recorridos permanentes e instalar filtros de revisión. ¿Cómo lo logramos? También con estas acciones logramos el aseguramiento de madera, el carbón, vehículos, motosierras, equipos y herramientas. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva que buscamos? Una de ellas es verificar el cumplimiento de la ley, reducir la tala en zonas de alta incidencia delictiva, desalentar la comisión de ilícitos, mantener la atención permanente a la problemática forestal, valorar daños y generar propuestas de atención interinstitucional, apoyar estrategias de restauración y compensación y, sobre todo, revertir el deterioro forestal. Eso sería cuanto. Agradezco mucho su atención y quedo atento a dudas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Vilchis, director general de Inspección y Vigilancia Forestal. Sin duda, información que nos ha dado es un eje fundamental para cumplir el propósito y la obligación del Estado a fin de garantizar el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas y todos, específicamente en la preservación y conservación de las especies forestales de nuestro país, que pues ciertamente han tenido un daño amplio. Ahora, antes de pasar a la sesión de preguntas, les voy a comentar, hay algunos datos que ya se virtieron, como les comentaba, y no obstante se van a dar respuesta a algunos de sus amables comentarios y antes de pasar a la sesión al cierre de la señora procuradora, vamos a pasar a leer algunas de las preguntas que nos han estado brindando. Me voy a permitir leer algunas de ellas para que, por favor, nuestros expositores nos hagan sus comentarios de acuerdo al área que corresponda. Evidentemente, las preguntas se están leyendo de manera aleatoria y se leerán las más posibles. La primera de ellas es: ¿qué instrumentos legales existen para proteger bosques y cómo los ciudadanos podemos proponer y asegurar su protección? Y qué bueno que tenga el interés la ciudadanía en esto. ¿A qué dependencia gubernamental le corresponde la protección de zonas boscosas? Y en el caso de Zacatlán, Puebla, aún tenemos zonas de bosque, pero consultando con el ayuntamiento, muchos son propiedad privada. ¿Cómo se puede proteger estos recursos y no notificar los predios en los que se encuentran zonas boscosas? Por favor. Bueno, yo podría iniciar contestando, ya que esta pregunta podría ser complementada por alguno de mis colegas, pero podríamos iniciar con la respuesta de que las normas que protegen los recursos forestales, en primer lugar, pues está nuestra Constitución, las bases constitucionales y las normas legales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el reglamento. El reglamento, no obstante, que es de la anterior ley, pero que se sigue aplicando en lo que no se oponga a la nueva ley emitida en 2018. Asimismo, tenemos cuatro normas oficiales mexicanas, que regulan aspectos fitosanitarios de la importación de árboles de Navidad, de embalaje de madera y de madera cerrada nueva, así como la norma 59, que establece cuáles son las especies protegidas de flora. Por otro lado, en cuanto a la participación ciudadana, pues nosotros estamos abiertos a la participación ciudadana. De hecho, hay comités ciudadanos que lo podrá abundar el ingeniero Vilchis, que están en aplicación y en práctica. Y pues desde luego la denuncia popular es el medio en el que nosotros les pedimos a la ciudadanía, son coadyuvantes con nosotros la ciudadanía, para advertir todas las infracciones ambientales. La propiedad privada, los bosques, los terrenos forestales, todos los sujetos están obligados al cumplimiento de la norma ambiental. El hecho de que sea propiedad ejidal, comunal, pequeña propiedad, no los exime del cumplimiento de la norma. Por encima del régimen de propiedad se encuentra el cumplimiento de las normas ambientales. Eso lo tenemos que tener muy claro
porque el hecho de que sean propietarios de algún terreno forestal, eso no permite que esa propiedad privada pueda hacer uso de ese terreno a su arbitrio. De hecho, pues como lo hemos leído, el aprovechamiento forestal debe ser sustentable y debe de regirse por el interés público, y el interés público y general es el mantenimiento de los terrenos forestales. Esa sería la respuesta de mi parte, y si alguno de mis colegas quisiera abundar, pues le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Algún otro de nuestros expositores, por favor? Sí, cómo no. A mí me gustaría abundar un poquito en los comités de vigilancia ambiental participativa, porque los comités de vigilancia ambiental participativa son grupos precisamente de dueños, propietarios de los recursos forestales, que junto con la Procuraduría hacen la vigilancia en sus propios predios, se organizan, la Procuraduría otorga capacitación para que ellos de forma ordenada también emitan todas sus denuncias, que son atendidas también en tiempo real, y con esto nos permite a la Procuraduría extender la vigilancia en una mayor superficie de recursos forestales. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Vilchis. También tenemos aquí otra pregunta. Yo creo que posiblemente usted nos pueda apoyar con ella. ¿Cuál es el porcentaje de tala ilegal en México? Sí, se han hecho estimaciones sobre el volumen de madera ilegal que sale, y aproximadamente se ha llegado al 30% de madera que se extrae de forma ilegal en comparación con el volumen de madera que se aprovecha cada año. Es decir, el volumen que se extrae de madera de forma legal, otro 30% puede salir de forma ilegal de diferentes formas. Uno es a través de la tala ilegal, otro es a través de la remoción de la vegetación en cambios de uso de suelo, y obviamente eso deriva en toda una cadena de ilegalidad, que es el transporte, el almacenamiento y la transformación. Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Aquí tenemos otra pregunta que me parece nos puede apoyar la maestra Díaz de León. Dice, la Profepa debería revisar los resultados de otras formas de efectuar inspección y vigilancia, tales como la del histórico, menciona aquí casetas de vigilancia, servicios forestales, guardas forestales, o impulsar reformas políticas al respecto para salvaguardar con mejores resultados los elementos del ecosistema de flora, fauna y bosques. Los actos de inspección y vigilancia están dentro de las atribuciones que nos confiere la legislación. Se ha presentado una iniciativa, esta nos puede comentar un poquito la maestra Silvia, en el tema de los ilícitos ambientales. Y esto es también pues para combatir la tala, que es el delito, el ilícito, lo que más ha hecho daño a los bosques en México, y es lo que nosotros dentro de nuestras actuaciones es lo que estamos con atribuciones para poder actuar como autoridad federal en todo el territorio. Y sí, las delegaciones, esto es algo muy importante, las delegaciones de la Profepa dentro de su jurisdicción, dentro del estado, hacen los actos de inspección y vigilancia, hacen también operativos, y también estamos trabajando en todo un plan para el combate nacional de tala. Son actos de autoridad que se han venido realizando, y que una vez que hemos nosotros compartido toda esta información, pues tienen que identificar la magnitud del problema que tenemos dentro de todo el territorio. Es importante la participación de la ciudadanía. Nosotros actuamos por las denuncias. Es nuestro detonador para nosotros poder llegar en tiempo
y muchas de las veces en flagrancia se detienen a las personas y se inician los procedimientos. Es la forma de que todos podemos participar en esta procuración de justicia ambiental y de protección a los bosques en México. Está apagado el micrófono, maestro Lidio. Perdón, muchas gracias. Gracias. Maestra, le cedo la palabra si nos quiere comentar también, por favor. Sí, muchas gracias. Miren, sí nos hemos dado cuenta, algunas infracciones ambientales son de tal gravedad que no han pasado desapercibidos del análisis de la Procuraduría. La Procuraduría está impulsando 2 reformas, una a nivel constitucional y una a nivel legal. La reforma constitucional es una reforma fuerte porque el ilícito de la tala es fuerte en el país, como ya lo han denotado, tanto en denuncias populares, en inspecciones, en denuncias penales, y nosotros consideramos que la tala debe de ser un delito grave merecedor de prisión preventiva oficiosa, para que realmente tenga ese efecto persuasivo y ya no continúe la tala en México, porque es un verdadero problema. Y yo diría que ya es de delincuencia, como todos lo conocemos, organizada, de delincuencia organizada que afecta a las comunidades y que afecta a la riqueza nacional. La riqueza nacional que, si bien la calculamos en hectárea, en economía, si hiciéramos un cálculo por el Producto Interno Bruto, que está hecho ese cálculo, pues es una importante cifra que afecta a la riqueza del país, de tal manera que hemos impulsado esta reforma constitucional acogida por diputados y que ya se encuentra en la Cámara de Diputados en análisis. También hemos presentado una reforma legal para incrementar la penalidad en materia de tala, que es uno de los ilícitos ambientales que nos parece que debe tener una penalidad mayor. Actualmente la pena es de 1 a 9 años y realmente pensamos que debe de ser una penalidad que por lo menos alcance los 15 años máxima, con multas más elevadas para que se evite este ilícito. Entonces, en ese sentido también hemos estado trabajando. Les comparto esta iniciativa y ojalá que la audiencia que nos está atendiendo pues vaya con nosotros y podamos impulsar esta reforma hasta su término y poder situar a los delitos ambientales en el lugar que deben de situarse por el aspecto que es un peligro para la vida humana, la afectación de los recursos forestales. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Respecto al procedimiento administrativo, en virtud de que la legislación no contempla expresamente el plazo para la emisión de emplazamiento, ¿qué plazo se maneja? En efecto, la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente, que es la que regula el procedimiento administrativo, no establece un plazo para emplazar. Sí establece un plazo de 5 años para poder iniciar el procedimiento. O sea, una conducta que se lleva a cabo en este momento no se puede iniciar un procedimiento después de 5 años. Es un periodo largo. Justicia que no es pronta no es justicia. Y nosotros consideramos y hemos implementado un programa de trabajo en la Procuraduría, el cual tiene por objeto que los procedimientos administrativos se emplacen en un breve término. Cada procedimiento, cada inspección es diferente. La inspección algunas veces no acaba con el acto de inspección. La autoridad tiene que recabar mayores pruebas para iniciar un emplazamiento que sea firme y que se pueda sostener y que pueda dar lugar a una sanción también que se pueda sostener. Y claro, todo en respeto a los derechos humanos del debido proceso. No tenemos un término, pero el término breve, que pues inclusive judicialmente es aceptado, es un término que puede ser de 3 meses, pero considerando el caso,
pues tendríamos que ver cada caso, pero desde luego que debe de ser pronto. Muchas gracias, maestra. El ingeniero Vilchis posiblemente nos apoye con esta. ¿Cómo se ampara la legal procedencia de materias primas forestales de terrenos urbanos? Bueno, todas las materias primas forestales deben de acreditarse de acuerdo a la documentación que maneja el reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Nos indica ahí el tipo de documentación, son remisiones forestales, reembarques forestales, también es impedimentos aduanales o también es documentación fiscal, como pueden ser facturas o remisiones, que deben de incluir los requisitos que marca el propio reglamento. También la ley nos define en cuáles lugares se aplica, esto es, en los terrenos forestales, considerando que los terrenos forestales son aquellos que tienen vegetación que crece de forma natural y espontánea, formando ecosistemas de bosques, selvas y zonas áridas. En el caso de zonas urbanas, la vegetación, si no es una vegetación que crece de forma natural, sino que es vegetación inducida, esto indica que entonces no pertenece a terrenos forestales. Por lo tanto, la documentación que indica el reglamento podría no ser aplicable en esos casos. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta. ¿Qué puede hacer la Profepa sobre el intenso cambio de uso de suelo sin autorización para cultivo de aguacate y frutillas en muchas partes del territorio nacional centro-occidente? Me gustaría también comentar esta pregunta. De hecho, gracias. Ya se expuso. Una de las actividades que realiza la Procuraduría es precisamente la organización de operativos a través de inspecciones en lugares donde se practica el cambio de uso de suelo para el establecimiento de huertas de aguacate y de otras frutas. Esto quiere decir que cuando se está removiendo la vegetación y se establece una nueva vegetación que corresponde a una vegetación agrícola, en este caso los frutales, tendrían que tener una autorización. Si no la tienen, entonces lo que procede ahí, en el caso de la Procuraduría, es primeramente clausurar todas las actividades que se están realizando. Se levanta una acta de inspección y después también se realizan o se elaboran las denuncias penales correspondientes. Tan es así que en todo el 2019 y en el 2020 se han hecho inspecciones, sobre todo en el estado de Michoacán y en el estado de Jalisco, que es la parte occidental del país, donde hemos tenido bastantes resultados y en la mayoría, si no es que en todas, se han clausurado los predios en los que se han establecido huertas de aguacate. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Para la siguiente pregunta, me parece que nos puede apoyar el maestro Ugalde. Dice, se recurre a la determinación de no procedencia de una denuncia y ante quién se promueve y cuál es el término, por favor. ¿Tiene su micrófono apagado, maestro, por favor? Desde luego, gracias. Desde luego los denunciantes tienen la posibilidad de oponerse a una resolución que no aperture la denuncia o que no le dé cauce a la denuncia. Esto se analiza, la propia Procuraduría Federal lo analiza y determina después del análisis de todos los elementos si hay lugar a continuar con el procedimiento de denuncia. Esto generalmente es en beneficio de los denunciantes y procurando que en un plazo perentorio de 15 días el superior jerárquico lo resuelva. En este caso, la propia titular de la Procuraduría nos instruye a continuar con el procedimiento respectivo. Muchas gracias, maestro. Maestro Lidio, ¿podría complementar? Por favor, muchas gracias, maestra. También para que nuestro público lo conozca, pues también pueden acudir en demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, del Tribunal Federal
de justicia administrativa, ¿no? Cualquiera de los dos medios está a su alcance y para nosotros, desde luego, la ciudadanía siempre es coadyuvante. Muchas gracias, maestra. Y precisamente hablando de coadyuvancia, nos consultan cómo es el proceso de coadyuvancia que se tiene de parte de la Profepa con el agente del Ministerio Público en cuestión de la denuncia de delitos ambientales. Gracias. Bien, cabe señalar que la Fiscalía, como órgano que ejercita la acción penal, es el órgano que lleva la integración de la carpeta de investigación. Sin embargo, nosotros pedimos la coadyuvancia para recorrer todo el proceso penal conjuntamente con ellos. Nos comparecemos como víctima y ofendido, y en esa parte representamos a la sociedad, ya que al ser un derecho difuso no existe la representación de ellos, pero es a través de nosotros, y la participación con la Fiscalía, bueno, inicia desde nosotros presentar la demanda, ser coadyuvantes, participar como víctimas y ofendidos, comparecer en todas las audiencias con esa calidad de víctima y ofendido, en todas las audiencias penales, por parte de la Profepa emitir los dictámenes en su caso de identificación de daño, y en el supuesto de que no estemos de acuerdo con las determinaciones que emite la Fiscalía, nosotros podemos impugnar ante el juez de control para revertir esas decisiones y a llegar a un proceso penal en el cual se pueda imponer la prisión, la multa o en su caso la reparación del daño prevista en el Código Penal Federal en relación con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Concluimos con esta pregunta, me parece que también nos puede apoyar usted, maestro, sobre la presentación de denuncias penales. ¿En qué momento se considera que procede la interposición de la denuncia o al momento en que se detecta la conducta presuntamente constitutiva de delito, o en la visita de inspección o hasta la emisión de una resolución sancionatoria? Es una pregunta muy interesante porque tenemos que acotar para entender esta pregunta en el caso de que tuviéramos la figura de la flagrancia, que la flagrancia es que se detecta en el momento que se está cometiendo el ilícito de manera inmediata a través de la autoridad policial. Será la puesta a disposición y se presenta la denuncia con detenidos y sigue un proceso especial. Punto y aparte, en el caso de que se detecte un delito, es decir, una acción o una omisión sancionada por la ley penal, en el momento que ocurra esa circunstancia se puede presentar la denuncia, no obstante que sea dentro o durante o después del procedimiento administrativo e inclusive una vez formulada la resolución correspondiente. Es decir, para ordenar las ideas, se debe presentar la denuncia en el momento de que se cometa un delito, y cuando se tiene un hecho aparente de delito, es decir, que pudiera ser o no delito, se tiene la obligación de presentar la denuncia, coadyuvar con la Fiscalía para acreditar la comisión de ese delito y en su caso ya vincular al proceso correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues en principio ya no tenemos más preguntas y me parece que los comentarios han sido muy valiosos por parte de todos los expositores. Yo me voy a permitir leer algunas conclusiones a reserva de que alguno de los expertos tenga algún comentario adicional. Me permito sugerir las siguientes conclusiones. Por un lado, la importancia de hacer conciencia social en el cuidado del medio ambiente, especialmente en el tema que hoy nos convoca, que es el de los bosques, pues recordemos que es un recurso vital en el ecosistema del ser humano. Por otro lado, resaltan todas y cada una de las actividades que realiza la Profepa en pro de la justicia ambiental, en procuración de justicia ambiental, así como el combate a la ilegalidad, que lamentablemente es un importante ataque a este importante recurso natural. Y finalmente quisiera dejar la reflexión en cuanto al papel que todos los ciudadanos, tal como lo mencionó al inicio la señora procuradora, podemos llevar a cabo por parte de en coadyuvancia con la institución, precisamente
en apoyo a las acciones que lleva a cabo esta autoridad ambiental y por ser un rol fundamental por parte de la sociedad en el cuidado de nuestros recursos naturales, ya sea a través de la prevención y los mecanismos de denuncia, incluso pues la denuncia y en su persecución del delito ambiental que se lleve a cabo. Al final de cuentas, todo esto será en beneficio de nosotros que lo estamos viviendo y de generaciones futuras también. Pues sin más, y no habiendo más comentarios, salvo que ustedes quisieran hacer alguno, me permito agradecer nuevamente a los integrantes de este foro por habernos brindado esta información muy importante y agradezco a todas las personas que nos acompañaron vía este streaming, de manera virtual en esta tarde y agradecemos mucho la participación que tuvieron con ustedes, con nosotros. Muchísimas gracias a todos, buena tarde a todas y a todos. Gracias. Falta, ¿no?